Economista Flores, ¿cómo está? Algo general, un poco resumir, ¿qué le parece a usted esta gestión de crédito de 6.500 millones de dólares que irán llegando de manera paulatina? 4.000 este año, el resto el próximo. Buenos días, Jimmy. Buenos días, Omar. Un saludo para su audiencia. Bueno, lo primero que hay que decir es que para nadie es una novedad que el Estado está absolutamente ilíquido, ¿no? Tiene casi 4.000 millones solamente en atraso con proveedores. Es decir, el dinero es absolutamente indispensable, no hay duda de eso, nadie puede decir otra cosa. El problema con los acuerdos con el Fondo Monetario es que, y este es el número 20, ¿no?, es que siempre los acuerdos terminan explotando en medio camino. Y terminan explotando en medio camino, no se pueden recibir todos los desembolsos porque la condicionalidad del fondo no la ha podido cumplir el Ecuador literalmente jamás. Entonces, por ejemplo, el año pasado se aprobó en marzo de 2019, se aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario por 4.200 millones. Eso era desembolsable en 3 años y el acuerdo duraba 3 años. El acuerdo se firmó en marzo y terminó en diciembre, y oficialmente en abril. De los 4.200 millones, el Ecuador recibió apenas 1.400. Eso le da a usted una idea de la dificultad para poder cumplir los compromisos de carácter económico. Entonces, esta es una realidad de la que debemos partir. Segundo, y esta realidad ha ocurrido siempre, no es que ocurrió el año pasado, siempre ha ocurrido lo mismo. Segundo, hay necesidad de que el ministro de Finanzas haga algo que no hace casi nunca. ¿Qué cosa? Que le diga al Ecuador puntual y claramente cuáles son las medidas y ajustes que está exigiendo el fondo. Nosotros, los economistas del Foro de Economía, intuimos cuáles son las medidas porque leemos los informes del Fondo Monetario que están colgados en la página web del fondo. ¿Cuáles serían esas medidas a breves rasgos de economía? Bueno, las de siempre. El fondo señala que hay necesidad de favorecer, una cosa terrible para Ecuador en los actuales momentos, favorecer los impuestos regresivos en vez de los progresivos. ¿Subir el IVA, por ejemplo? El IVA es el impuesto regresivo por excelencia. Regresivo porque le cobra más y le sacrifica más al que menos tiene. Los progresivos hacen lo contrario. Pero además un recorte en el gasto del Estado entre 4.000 y 6.000 millones, que yo no veo de dónde lo puedan sacar, yo tampoco, sin terminar de matar a la población. Las medidas siempre van por el lado de la restricción fiscal, porque el Fondo Monetario, el error que comete, es que cree que con la restricción fiscal puede equilibrar las cuentas fiscales y lo que produce es un agravamiento de la situación económica y social porque cae drásticamente el crecimiento económico y se perjudican todos los indicadores sociales. Imagínense esto en medio de la depresión que tiene actualmente el Ecuador. Entonces, nosotros dudamos que el Ecuador pueda cumplir con la condicionalidad. De manera que aquí lo que aconsejamos es que el Ecuador agarre los primeros 2.000 millones de dólares, que es lo que le van a desembolsar, ¿no? Agarre como pueda, porque se requiere ese dinero. Y luego veremos cuál es la suerte del Ecuador, que personalmente no creo que pueda cumplir las medidas de restricción que exige siempre el Fondo Monetario. Pero hay algo más que es importante señalar. Los 1.400 millones que en el acuerdo anterior dio el Fondo Monetario, Martínez los usó para pagar deuda. No usó para reactivar la economía, como se dijo en cadena nacional. Entonces, aquí es necesario, básicamente los ripos, ¿no? 1.000 millones en ripos. Aquí es necesario que se le clarifique al país el destino de los recursos. Y esta es una tarea de la prensa. Explíquenos usted el destino de los recursos, de manera que haya un compromiso oficial. Explíquenos cuáles son las medidas y cuánto de los recursos que se recibirían se van a destinar a la reactivación económica y a la lucha contra la pandemia. Eso es lo que requiere saber del Ecuador. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo ha estado? Oiga, pero ya se le ha preguntado pues a Martínez en varias ocasiones y sale con el discurso de la reactivación y vamos a poner créditos y crédito a través del Banco del Pacífico, crédito a través del Banco de Fomento, pero realmente, por ejemplo, en esto de Reactívate Ecuador, lo de la pandemia, la gente decía que más fácil era llegar a la luna que conseguir un préstamo pues, de reactivación por todos los requisitos que se pedía. Ahora, ¿no teme usted, economista, que cuando caiga ese dinero, probablemente en octubre,
se le utilice para gasto corriente, es decir, para pagar a proveedores y estos sueldos acumulados en el sector público. Bueno, sí, claro que tememos eso y seguramente es lo que va a hacer Martínez. Pero hay que exigirle, ¿no?, a Martínez, aunque no lo quiera decir, porque Martínez se pasa poniendo las cosas en contexto y metiéndole a la gente gato por liebre. Y siempre está diciendo que le ayuda a los pobres, a los más vulnerables, pero resulta que los pobres y los más vulnerables están en situación crítica. Imagínense lo que significa esta política económica, que como gran contentamiento sale el señor Moreno y dice que 400,000 pobres adicionales van a recibir el bono de la miseria. ¿Qué clase de política económica es esto? Y que el próximo año ya van a estar enlistados entre 1.300.000 y 1.400.000 pobres para recibir el bono. Pero además, aquí hay una confusión dramática de lo que significa la buena economía. El señor Moreno aparece ayer en un tuit y le cuenta al país que porque la política económica es seria y se ha llevado una política económica en los mejores términos, va a recibir 6.500 millones que no los va a recibir una parte, más 2.000 millones de los chinos, entonces habla de 8.500 millones. En el supuesto de que recibiera la totalidad de lo del fondo, lo de los chinos puede recibir. Este dinero no es gratis, pues Omar, hay que pagarlo. ¿A quién le toca pagar? Siempre es a las familias ecuatorianas, pero le toca pagar al próximo gobierno. Como ustedes dicen en Acosta, es hacer planes con carapacho ajeno, ¿no? ¿Y en cuánto va a cerrar la deuda del Ecuador en el gobierno del señor Moreno? Déjeme darle dos datos. El primero, al término del gobierno del señor Moreno, la deuda estará en no menos de 70.000 millones de dólares. Pero el señor Moreno, al término de su mandato de 4 años, habrá despachado en gasto 155.000 millones de dólares. Eso es lo que habrá despachado en gasto del sector público no financiero. De manera que, y algo adicional, el incremento de la deuda del periodo del señor Moreno será de 20.000 millones de dólares. Actualmente está en 15, ¿no? Y hasta que termine el gobierno en mayo estará más o menos en 20.000 millones de dólares netos, Jimmy, ¿no? Netos, es decir, deuda que entra menos pago de deuda que se hace, lo neto es 20.000 millones de dólares más. Con una economía que se contrae 10%, es obvio suponer lo que sucede y lo que va a suceder en Ecuador. Y aquí, perdónenme solamente un segundo, aquí hay un punto importante para la prensa. En vez de los acuerdos estos que hacen los políticos, hay que sentarles a los políticos y preguntarles cuáles son sus medidas económicas, qué opina de la reestructuración, qué opina del acuerdo con el fondo, va a ejercitar las medidas económicas contra las familias ecuatorianas, porque los acuerdos con el fondo siempre terminan siendo inviables política, económica y socialmente. Esa es la historia del Ecuador. Pero economista, ¿por qué no, como ha dicho aquí repetidamente Omar, ¿por qué no el gobierno, por qué no los invita a los candidatos cuando ya estén, ya tengamos claro cuál es el panorama electoral, a que conozcan, por lo menos que conozcan cuáles son los compromisos del Ecuador? Porque el problema es que no sabemos cuáles son. La mesa servida que le van a dar. No, pues hay algunos candidatos que saben perfectamente que han sido parte del gobierno. Entonces, que ahora vengan a aparecer como que no lo son. ¿Quién ha sostenido a Martínez? ¿Quién lo llevó a Martínez? ¿No le ha oído usted lo que dice el señor Pachala, jefe del bloque del CREO? Este señor Pachala es el que ha hecho gala de sostener la política económica y de aplaudirla y de sostener a Martínez. Un asambleísta, ¿qué tanto poder tiene el señor Pachala? No, pues es el jefe de un bloque importante, que se ha sumado al resto de asambleístas, no ha sido solo él. Entonces, lo importante aquí, ya que Lasso ha hecho esta unión con el Partido Social Cristiano, es que le cuenten al país y le expliquen. El Partido Social Cristiano ha tenido siempre una tesis muy clara respecto al tema de los impuestos y el país conoce cuál es su posición. Hay que ver ahora cuál es la posición del candidato Lasso, del candidato Arauz, del candidato Pérez, en general de los candidatos, sobre todo los más opcionados. Y vamos a ver si finalmente aparece o no en el tablero Álvaro Noboa. Oiga, economista. Algo sabe usted, ¿eh? Algo sabe. ¿No? Pero como recién termina el plazo hoy, no, a lo mejor hay alguna sorpresa, ¿no? Oiga, economista, de eso, a ver, estamos así con la venda en los ojos, no sabemos qué es lo que se ha negociado con el fondo, pero como usted dice, ya uno va oliendo lo que se puede venir. Se habla probablemente de que se suba el IVA al 14 o al 15%, pero también se habla de una reforma tributaria integral.
hasta donde yo tengo entendido, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, ¿verdad, economista? Mire, en el Ecuador, en lo que vamos de los últimos 13 años, 3 meses, han habido 37 reformas tributarias. 37. Lo cual por sí mismo destruye todo viso de inversión estable, ¿no? Bueno, reforma tributaria se llama en el Ecuador al incremento de impuestos. ¿Usted ha visto alguna reforma tributaria que no proponga que se incrementen los impuestos? Todas han incrementado los impuestos o han creado nuevos impuestos. ¿Cuál es la reforma tributaria de la que ahora está hablando el señor de la Torre, que ayer garantizó que lo ideal era subir el IVA? Ayer dijo ya, nuevamente, creo que por 4ª vez. Los otros consejeros también dicen lo mismo. Está diciendo el señor de la Torre que hay que subir la edad de la jubilación. Esto es algo que tienen que resolver los trabajadores. Y en mi concepto debería ser voluntario, estos 5 años adicionales que él está planteando. Pero si uno entiende por reforma tributaria, no. Y lo que le voy a decir es un punto extremadamente importante en mi concepto. Mire usted la distorsión de los conceptos respecto de a quién se sirve. ¿Se sirve a las familias o se sirve a un grupo? Este señor propone, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Yo estoy de acuerdo con eliminar el impuesto a la salida de divisas, pero él dice que la forma de compensar la eliminación del impuesto a la salida de divisas es subiendo el IVA. Son impuestos no comparables, absolutamente distintos, porque el IVA, y el dato que le voy a dar es extremadamente grave, que muestra de frente, de cara, de perfil, la política económica que ha seguido este gobierno y que ha empobrecido a las familias ecuatorianas. Miren, el 60% y más de la población ecuatoriana en promedio, en Guayas, en Guayaquil es un 62%, en Quito un 66%, en el resto del país es 81%, no tiene capacidad para realizar ningún ahorro, ni siquiera frente a la pandemia. Este es un pueblo pobre donde no hay capacidad de ahorro por en un enorme sector de la población ecuatoriana, de los 17.500.000 ecuatorianos. El IVA es un impuesto que le pega al ahorro, que le pega al consumo. Y como no hay ahorro, lo que usted está haciendo es sacando parte del consumo de la mesa de las familias de clase media y clase pobre. Les está sacando leche, les está sacando pan, les está sacando zapatos, porque no tienen ahorro. Este señor lo que propone es pegarle al consumo y favorecer, en cambio, la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que es necesario, pero que a las familias no les ayuda directamente. Hay una diferencia enorme entre un impuesto y el otro. Esa es la forma en que se conduce la política económica. Vale decir, le pasan la factura a la gente más pobre. Ahora, economista, yo le planteaba esto de la reforma tributaria porque ¿con qué margen político, con qué capacidad política este gobierno puede ir ante la Asamblea a negociar una reforma tributaria? Obviamente mandan la ley económica urgente y en 30 días la van a tener que despachar, pero ¿hay margen de acción política cuando 124 asambleístas están pidiendo que la interlocutora entre el Ejecutivo y el Legislativo sea sacada del cargo? Yo le digo lo que creo que va a pasar. El gobierno va a mandar varios proyectos, puede que mande incluso la reforma tributaria, pero la mayor parte de las cosas que va a mandar es con cargo al nuevo gobierno, Por eso trabaja para que el nuevo gobierno sea de su línea. Entonces, ellos son los que van a tener que pagar los platos rotos. Algunas cosas va a hacer este gobierno para recibir algo de la plata, pero el grueso de las medidas a las que se comprometa serán para el próximo. Entre esos, la reforma tributaria. No hay ninguna viabilidad de que la reforma tributaria se pueda realizar ahora, peor aún en época de elecciones. Economista, siempre les pregunto yo a los invitados con los que tratamos los temas económicos que si la solución no es endeudarse un poco más para pagar lo que se debe, para ponerse al día con los proveedores, para, entre comillas, reactivar la economía, y lo pongo entre comillas, si no es esa la solución, si no es el endeudamiento, supongamos que con tasas bajas, porque cuando menos rescato, aunque no soy economista, que la tasa esa de 2,3, 2,4 es baja. 2,9. 2,9. Si no es esa la solución, ¿cuál es? Bueno, primero, no es que es baja para el Ecuador, estas son las tasas para todo el mundo, que da el Fondo Monetario, ¿no? No tiene ninguna preferencia para Ecuador. A Colombia le dieron 11.000 millones y a Perú le dieron 10.000 millones. A nosotros nos anuncian 6.500.
Ya. Usted dice muy bien, y entonces ¿de dónde sacamos la plata? Es lo que usted Así es, ¿verdad? claro. Bueno, primero, la plata que ha venido por endeudamiento público no ha servido para reactivar la economía, porque la economía está en ruinas. Cuando digo que la economía está en ruinas, es que ha crecido de manera sustantiva, subrayo sustantiva, la pobreza. El presupuesto familiar se ha achicado. Mire, en este momento, el ingreso promedio por habitante ecuatoriano, lo que nosotros llamamos el ingreso per cápita, ha retrocedido al nivel del año 2012. Es decir, ha retrocedido 8 años. Estamos con los ingresos de 8 años. Y esto, en relación al costo del país, es terrible, porque es un país extremadamente caro, mucho más caro que Colombia y que Perú. Entonces, la pregunta es, primero, ¿la plata que se ha recibido por deuda ha servido para reactivar la economía? En absoluto. Ha servido para pagar deuda vieja con nueva deuda. Y las cifras lo revelan. ¿Qué es lo que se ha reactivado? ¿Dónde están los 1.500 millones de la reactivación? Creo que Omar decía hace un momento, el Banco Ecuador, la Corporación Financiera y hasta el Banco del Pacífico ofrecieron dar plata para reactivar. Pero el problema es que no hay la plata. O sea, los 1.500 no hay, nunca llegaron ahí, por eso no dan. El Banco del Pacífico ha dado entre 50 y 100 millones de su propia plata. Usted me dice, ¿de dónde sale la plata? Rápidamente, ¿cuál es la liquidez de la economía ecuatoriana? Son 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares. Entonces, la propuesta nuestra siempre fue, ok, reúna usted a los bancos privados, reúna usted a la banca pública, reúna a las cooperativas de ahorro y crédito, reúna a las mutualistas y haga un paquete de 4.000 millones. El problema es que los banqueros no quieren, ¿no? Haga un paquete de 4.000 millones en 2 partes, 2.000, y utilice ese dinero garantizado por el Estado en un bono que nosotros diseñamos en el foro y que yo le aseguro que usted saldría corriendo si tiene unos ahorros a comprar el día de mañana. Y garantice el Estado ecuatoriano esos 4.000 millones para reactivar la economía y luchar contra la pandemia. Ahí tiene, si una economía tiene 60.000 millones y aquí no hay política económica y financiera para construir un fondo de 4.000, quiere decir que aquí nadie sospecha de economía o que no lo quieren hacer, que yo creo Pero, que es la segunda. Economista, ¿y cómo se hace para que regrese por lo menos una parte de esos, en teoría eso es lo que se ha dicho, ¿no? 24 mil millones de dólares de plata de ecuatorianos que está fuera. ¿Cómo se hace para que vuelva? A ver, primero se ha criminalizado prácticamente a los ecuatorianos que tienen ahorros en el exterior. Los ecuatorianos tienen derecho a ver la plata donde les dé la gana, pues porque es plata bien habida, de eso estamos hablando, que ya ha pagado sus impuestos en Ecuador y que deciden ahorrar o por alguna razón, porque la plata que está afuera también sirve para el comercio exterior, ¿no? No solamente es ahorro, también sirve para el comercio exterior. ¿Cómo viene la plata aquí? Solamente con política económica. La plata no viene por invitación. La política, por ejemplo, la medida perfecta para eso es la tributación territorial. Que este gobierno se ha negado incluso a conocer el proyecto que el Foro de Economía lo presentó hace año y medio. ¿Cómo es eso de la tributación territorial? Que tiene Panamá, que tiene Paraguay y 40 países más. ¿En qué consiste esto? Que usted paga tributos solamente cuando los tributos son originados en territorio nacional. Es decir, si usted tiene una renta generada en la China o en Bangladesh que le produce a usted un ingreso, usted no paga impuestos en el Ecuador por ese dinero que tiene afuera. Eso a Panamá le dio un éxito rotundo y a los otros países son más de 40 que tienen esto. ¿Qué es lo que le permite hacer esto? Que el empresario que necesita liquidez para su empresa traiga plata del exterior. No tiene que pagar tributos sobre los ingresos que genera en el exterior. La pregunta es, ¿le perjudica eso al Estado? No, mire las estadísticas del pago de impuestos sobre ingresos en el exterior. Inexistentes, es decir, tampoco se está pagando ahora. Lo que le permite eso es traer un flujo de divisas que usted también las puede sacar y permite ese libre juego de divisas que ingresarían en nuestro cálculo más o menos al Ecuador unos 5.000 millones de dólares. Pero ahorita en la coyuntura, la creación de este fondo del que hemos hablado, es absolutamente indispensable. Las deudas, desgraciadamente, hay que pagarlas, ¿no? Y para eso usted necesita crecimiento económico. Mire, después de la reestructuración, ¿la deuda pública es sostenible? No, no es sostenible. Antes de la reestructuración era sostenible, no, tampoco era sostenible. ¿Y por qué después de la reestructuración sigue siendo no sostenible? Porque no hay crecimiento económico. ¿De dónde va a sacar la plata para pagar? Si no se puede pagar ni a los maestros. Si no crece la economía. Ahí está el punto central de la política económica, el crecimiento económico.
mi última interrogante. Viendo ya un poco el panorama electoral, ¿cómo ve la postura económica? Por lo menos, a ver, de tantos binomios, por lo menos centrémonos en los que en teoría tienen más probabilidades, lo que vendría a ser Andrés Arauz, lo que vendría a ser Guillermo Lasso, quizás un Yacu Pérez y un Isidro Romero, que por ahí con unas declaraciones que dio antes de ayer, como que quiso patear un poco el tablero. ¿Cómo ve la perspectiva, la visión económica de estos candidatos? ¿Usted me dice quién tiene más opción hacia las elecciones o qué es lo que están pensando desde el punto de vista del manejo económico? Exacto. ¿Cómo califica la visión económica de estos candidatos? Bueno, generalmente una cosa es la que dicen y otra es la que hacen. Por eso es que lo que hay que preguntarles frente al país, ¿no? Frente al país. Mire, llévese por una cosa. Difícilmente se le puede creer a ningún candidato lo que dice. Difícilmente. Aquí y en la China y en todo lado. Si no recuerde lo que prometió el señor Moreno, y antes del señor Moreno lo que han prometido los otros candidatos. El señor Moreno prometía 350,000 casas, 1 millón de empleos, es decir, el baratillo de ofertas. Pues resulta que estamos en ruinas con una deuda impagable además. Para mí lo fundamental es que ustedes los periodistas independientes como ustedes, sienten a los candidatos y les pregunten qué es lo que van a hacer y la gente escuche. Pero además, no solo que digan lo que van a hacer, sino cómo lo van a hacer y con quién lo van a hacer. Por ejemplo, una pregunta importante. ¿Qué opinan los candidatos de las tarifas inéditas que la Junta Monetaria y Financiera expidió para el uso de los servicios bancarios? ¿Le parece que es correcto que podría sacar $20, le cobren 35 centavos? Donde en todos los países del mundo esto es gratis. Yo no digo que sea gratis, pero que haya un costo proporcional. Esta es una economía de $419 mensuales en promedio. Y en términos reales, descontada la inflación, es de $300. Es lo que gana aquí la gente. Entonces, ¿le parece que es bueno que esos funcionarios que están ahí emitan semejantes condiciones para los usuarios? Pregunte a los candidatos si estarían dispuestos a reestructurar la deuda y eventualmente preferir a las familias ecuatorianas si es que hay necesidad de realizar un no pago, por lo menos temporal. Pregunte si van a subir los impuestos y si dicen sí, ¿cuáles son? ¿Y cuáles van a ser las medidas de reactivación? ¿Van a generar fondos internos? ¿De dónde va a venir la plata? ¿Cómo piensan hacer el milagro? Eso es lo que tienen que contestar. Y una vez que contesten, sabemos qué creerles o no creerles. Gracias, economista Marco Flores, exministro de Finanzas, por sus comentarios esta mañana en Un Café con JJ. Abrazo virtual, economista. Gracias a ustedes.